acomodándose y si les parece, empecemos. Vamos a arrancar. ¿Todos ven el mapa que tenemos puesto en el pizarrón? Si todos lo hacen, y creo que sí. Lo que está pintado en naranja es el Imperio Otomano. Si bien a lo largo del tiempo fue cambiando sus fronteras y no es exactamente igual, a grandes rasgos podemos decir que esa es la extensión del Imperio Otomano, que estuvo en vigencia hasta la Primera Guerra Mundial. Vamos a empezar a entender esta situación porque si también se ve mi mouse, no sé si lo ven, además del mapa, esta es la zona de Israel-Palestina. Aquí se encuentra nuestro objeto de estudio. Eso es lo que queremos entender. Todo esto estaba bajo un gran imperio. Lo primero que hay que entender de esto es que no había ningún país. Si ven el Imperio Otomano, más allá de Egipto, que tenía una larga historia y algún otro lugar más, el resto es parte de una gran extensión de un imperio sin demasiadas divisiones y sin que eso pudiera denotar un pueblo, una nación, un idioma, una moneda, un gobierno, próceres, historia, una identidad en común. Había una gran extensión imperial que había arrancado por el siglo XV y que hasta el siglo XX estuvo englobando a un montón de grupos étnicos diferentes, a un montón de naciones distintas, pero ninguna con un vínculo fuerte con ninguna tierra como su propio país. Entonces, el inicio de nuestro viaje, de nuestro encuentro de hoy, tiene que ver con empezar a entender esta demanda de un pueblo palestino que no se nota tal desde la historia. Vamos a ir avanzando para llegar a esto. Nosotros, después de la Primera Guerra Mundial, ya sabemos que cuando finalizó, cayeron, perdieron la guerra los otomanos, y por eso su imperio fue dividido y fueron los ingleses y los franceses los que dividieron los países y los que crearon estructuras arbitrarias y bien rígidas, bastante lejanas de lo que es la geografía, la etnia y los pueblos. Y dentro de esa división de tierras, la tierra ancestral Israel y la tierra que los romanos llamaron Palestina para que los judíos abandonen la tierra, quedó dentro de una gran extensión de tierra sin ningún gobierno propio, porque quedó bajo mandato inglés. Los ingleses asumieron el mandato en esa zona y desde que asumieron fueron lidiando con los palestinos musulmanes que había en la zona y con los judíos que habían empezado a llegar ya desde 1861, que estuvimos hablando en nuestro encuentro, y que para 1930, 40, ya había una cantidad suficiente de judíos en esa tierra. Ustedes saben que comenzó la Segunda Guerra Mundial y en ese tiempo la actitud de los ingleses fue de la peor. Cerraron las fronteras y los judíos que podían escaparse de Europa no eran recibidos. No había ni siquiera la misericordia mínima para un pueblo que estaba siendo perseguido en la Alemania, a través, digamos, por los alemanes nazis en Europa. Termina la Segunda Guerra Mundial y ahí vamos a empezar a detenernos en nuestra historia. Inglaterra lleva a las Naciones Unidas un plan de partición para que se someta a votación. Acabo de cambiar el mapa, espero que todos vean el nuevo mapa. Y cuando llega este plan de partición, es el que se aprueba, es el que está del lado izquierdo del pizarrón, en donde lo que está pintado de celeste azulado es el futuro territorio judío, Israel, y lo que está pintado de este bellecito, de este marroncito claro, es territorio palestino, y esto que está pintado acá de rosa es Jerusalén, que va a ser internacional. Esta es la propuesta del 47, donde había más o menos unos 500.000 judíos, un poquito más, viviendo en esta zona azul, y unos 400.000 palestinos viviendo en esta zona azul también. Y en la zona bellecita, marroncita, había unos 700.000, 800.000 palestinos y apenas unos 10.000 judíos.
Si bien esa división tiene en cuenta esta demografía, el problema que tiene es que este país, Israel, es imposible de defender. Quedó aquí en el norte una parte de territorio aislada, la franja costera es muy finita, es muy fácil de cortar y partir al medio, nuevamente aquí queda cortado, y todo este gran territorio del sur es un gran desierto. Una tierra que si bien era el 50 y tanto por ciento del total, la gran mayoría era desierto, la división de la tierra no nos favoreció, sin embargo, Ben Gurión y el pueblo judío aceptó este plan de partición. Ustedes saben que en el 48, cuando se declaró esa independencia y sobre este territorio azul se declaró el Estado de Israel, hubo 5 países que invadieron automáticamente este territorio, fueron Líbano, Siria, Jordania, Egipto e Irak. Esa guerra, esa invasión fue bastante bien contenida por el ejército israelí, y no solo que fue contenida, sino que además expandió su territorio, que lo vamos a ver en el mapa. Pero antes empecemos con el gran fracaso, que fue Jerusalén. Ben Gurión quiso tomar Jerusalén, no pudo, y no solo que no pudo, sino que perdió hasta el cuarto judío de la ciudad vieja, que esa ciudad vieja estaba dividida en 4 cuartos, uno era el judío, perdió hasta la autonomía de esa zona, y esta guerra va a ser ganada ampliamente por Israel. El mundo árabe va a pedir fuertemente un armisticio, un alto el fuego, y si van al ver el mapa de la derecha, cuando termina la guerra y se firma un alto el fuego, que nunca hubo acuerdo de paz, el territorio violeta marca las incorporaciones que logró hacer el ejército israelí después de esa guerra. Y como fue una guerra defensiva que fue iniciada claramente por los países árabes, todo ese territorio que acá figura pintado en violeta va a ser anexado e incorporado a el Estado de Israel, que a partir de este momento tiene otra geografía y otra posibilidad de defensa, mucho más consolidado. El norte, bastante claro el cambio. La franja costera no logró ensancharse demasiado. Esto sigue siendo un punto muy vulnerable para una defensa, con un ataque que pueda partir el país rápidamente en dos. Sí logró expandir mucho esta zona y llegar hasta Jerusalén, la parte occidental de Jerusalén, no la ciudad antigua, sino la parte moderna de Jerusalén. Y logró también incorporar parte de la franja costera del Mediterráneo y completar el Negev en el sur. Este es el nuevo mapa que a partir del 49 va a ser el mapa de Israel. Luego va a ocurrir la guerra del 56, que no va a cambiar el territorio, que va a estar Francia en la guerra metida, que tiene un análisis y que no vamos a profundizar hoy porque no hace exactamente a nuestro tema. Lo que sí va a ocurrir después, y sí nos interesa mucho, y es clave para entender la situación de hoy, es la guerra del 67. Voy a volver a cambiar de mapa. Yo doy por obvio y descontado que todos ven bien los mapas, ¿no? Creo que sí. Aquí tienen un mapa de cómo va a terminar la guerra de los 6 días. Simplemente para ponernos en tema, los ejércitos árabes rodean a Israel, ponen todos los ejércitos en la frontera, amenaza claramente a la existencia del Estado de Israel y terminan bloqueando el Golfo Aqaba, la única salida que tiene Israel en el sur hacia aguas, y eso es considerado por Israel una declaración de guerra, y entonces Israel decide atacar preventivamente, aunque ya se consideraba un acto de guerra el bloqueo de su salida al mar, e Israel inicia esta guerra. En solo 6 días logra conquistar toda esta península del Sinaí, que acá la van a ver pintada de este marroncito, bellecito. Va a conquistar toda la franja de Gaza, que también acá está marcada en el mapa. Va a conquistar todo lo que acá se llama Cisjordania, que es todo lo que iba a ser entre Gaza y Cisjordania el futuro Estado palestino. Y también logra conquistar aquí lo que llaman los Altos del Golán, una zona estratégica de defensa que va a permitirle controlar la frontera con el Líbano y con Siria desde una altura muy conveniente de la estrategia. Este es el resultado de la guerra de los 6 días. Una guerra en donde podemos decir que cambia para siempre la geografía de Israel. Aquí está más cuestionado si fue una guerra defensiva u ofensiva.
si hubiera sido más claro para el mundo y para la ONU que la guerra la hubieran iniciado los países árabes, no hubiera sido tan complicado el tema territorios, al haber sido una guerra que en parte del mundo es vista como iniciada por Israel, aunque decimos que el bloqueo del mar es una declaración de guerra, hay parte de los libros que no quieren reconocer esa parte y dan a la guerra como iniciada por Israel. Independientemente de eso, lo que nosotros podemos afirmar es que Israel quiso usar estas conquistas para firmar la paz con cada uno de los vecinos. El problema es que no encontró socios para lograr hacerlo, para poder hacerlo. La intención no fue anexar y quedarse con esa tierra, y ahora vamos a ver por qué, pero al no tener vecinos confiables, no logró con nadie establecer ningún acuerdo ni conversación de paz. Todos sabemos que a los pocos años, en el 73, 6 años después, hay una guerra iniciada desde Egipto para recomponer parte de su orgullo nacional, atacando el día de Yom Kippur de 1973. Es una guerra que fue muy costosa en vidas para Israel, pero que finalmente da vuelta y también termina venciendo y ganando. Luego de esta guerra empieza la génesis del problema que tenemos hoy. Bajo los auspicios de algunos rabinos, uno de ellos el hijo del gran Rav Kook, que había sido el gran rabino de Israel en los primeros años del siglo XX, el hijo inspira y acompaña la formación de los primeros asentamientos en territorio palestino. Empiezan estos lugares muy de a poquito, con muy poca gente, con la convicción y la fe nacionalista y religiosa, recuperando tierra bíblica, queriendo ocupar territorio que demandaban como propio. Empieza un movimiento incipiente de, primero, en el 73 había 17 colonias, en el 77 había 36. Esto empieza a crecer y expandirse muy de a poco. También empieza a haber las primeras colonias en la zona de Gaza. Para que tengan una idea, hoy debemos tener unos 400.000 judíos viviendo en la zona de Cisjordania. Que, entre paréntesis, Menachem Begin le va a cambiar el nombre y no la va a llamar más Cisjordania, sino que la va a llamar Yehuda y Shombrom, Judea y Samaria, los nombres bíblicos de esta zona, y va a ser apoyada por sucesivos gobiernos para que lleguemos a una cifra de 400.000 judíos hoy viviendo allí. Volvamos al 73, en el 75 tenemos un hecho muy dramático para nuestra prensa y nuestro mundo que cambió desde el 67, que se profundizó después del 73. Pasamos a ser un imperio, pasamos a ser un país fuerte y dejamos de tener esa mirada del mundo benévola. Y en el 75 la ONU saca una resolución donde iguala sionismo con racismo. Ahí es donde empieza un poco la derrota de la faz político-diplomática de Israel en el mundo. En el 77 asume Menachem Begin, quien ha sido la contracara de Ben Gurión, que había perdido todas las elecciones, que era la derecha de Israel, había sido siempre gobernada por su izquierda, y Menachem Begin, desde un pasado fuerte en cuanto a defensa y ataque para establecer un Estado de Israel, desde un Menachem Begin con historia dura y pesada en esas luchas, asume el gobierno y cambia lo que se esperaba que hiciera. Se conecta con Egipto, inicia sus conversaciones y firma la paz con Anwar el Sadat, que no sé si todos saben, porque todos conocemos la historia posterior, pero ambos fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz por este acto de coraje en la firma del Acuerdo de Paz, que en el 78 se comienza a rubricar y a hacer una realidad en Medio Oriente. Cuando firma ese acuerdo de paz, toda esta península del Sinaí, donde también había asentamientos judíos y donde había colonos viviendo, fue desmantelada, fue vaciada y fue devuelta a Egipto. O sea que lo que Israel reclamaba, que no quería quedarse con ningún territorio, que solo quería la paz y a cambio de la paz y su reconocimiento poder devolver la tierra, lo cumplió. Y fíjense la extensión de tierra que le devolvió a Egipto, fue capaz de trasladar a la gente que allí vivía y pudo cumplir su palabra.
Tenemos con Egipto desde ese día una tensa paz, una calma en la frontera, y tenemos la posibilidad de decir que fue todo un éxito eso que hizo Menachem Begin en el 78. Obviamente a Anwar el-Sadat no le fue muy bien, en el 81 lo asesinaron. Después, cuando seguimos avanzando, tengo que contarles algo que tiene que ver con Jordania. Aquí, en Jordania, había muchos palestinos que vivían aquí y que estaban amparados, de alguna manera protegidos por el límite que tienen con Cisjordania, y allí estos palestinos tenían a Arafat como su líder. Lo que sabemos de esta zona es que el rey Hussein es una minoría yemita que gobierna sobre un reino de Jordania donde él es minoría, y donde, si tenemos en cuenta los palestinos que están en Cisjordania como parte del territorio, se sentía muy desprotegido y además estaba totalmente invadido por estos terroristas. Entonces hay un atentado hacia Hussein, que en el año 70, 1970, que logra zafar, que logra salir vivo, y cuando lo consigue, toma una decisión drástica, persigue durante un año a los terroristas palestinos bajo el mando de Arafat, y termina eliminando a 2.000 terroristas palestinos y expulsando al resto, que se establecen aquí en el sur del Líbano, un país que generó ese espacio, esa ausencia de gobierno para que se establezcan acá. Entonces, este problema palestino de terrorismo que había aquí, que se infiltraban en Israel, son matados por el rey Hussein y expulsados al sur del Líbano. Claro, el problema empezó ahora en el norte de Israel, y es por eso que en el 82, 1982, donde había unos 15.000 terroristas aquí en el Líbano, toma la decisión Israel, con Sharon a cargo, de entrar al Líbano para terminar con ese problema. Ese ingreso fue muy conflictivo, muy cuestionado. Sharon tenía que construir una valla de seguridad de unos 20 kilómetros, entró bastante más. Dicen que Sharon tenía un plan apoyando a un líder cristiano para que él haga el trabajo contra los terroristas musulmanes, y los sirios bombardearon y mataron a este líder cristiano, y ese plan de Sharon quedó trunco, y ahí fue donde Sharon permitió una matanza cristiana en las aldeas de Sabra y Yatila, cosa que a Sharon le costó después su puesto y por supuesto un gran desprestigio a nivel mundial, porque miró para otro lado mientras las milicias cristianas masacraban entre 700 y 800 palestinos en las aldeas de Sabra y Yatila. Esta es la nueva realidad que tenemos que vivir en Israel en la década del 80, y para que esto se complete, en el 87 tiene lugar la primera intifada, un grupo de palestinos que ya reconocen Israel una superpotencia militar, y que entonces empieza a manifestarse desde el arrojar piedras como un acto de rebeldía y como única forma de enfrentar a este gobierno poderoso. Y además sumamos que en el 88 se funda Hamas, una organización que va a tener sede aquí en Gaza, que va a dar de comer asistencialmente y también educativamente a la gente pobre, pero va a construir una red política militar que va a ser la gran resistencia en la tierra, en la franja de Gaza, hacia Israel. En el 88, Jordania formalmente renuncia a Cisjordania. Ya no tiene más vínculo con Cisjordania y se separa de esa tierra y la deja sola. Con esta nueva realidad, y después de haber firmado la paz con Egipto, y más allá de los problemas con terroristas, empieza a haber un clima de paz. En 1991 hay una conferencia de paz en Madrid, con Siria, con Líbano, con Jordania y por supuesto con Israel. En el 92 asume Rabin, y Isaac Rabin, ustedes saben que quiso avanzar mucho en esto. Inició los acuerdos de Oslo secretos en el 93, una negociación con la Autoridad Nacional Palestina para encontrar una solución y a la creación del Estado palestino. Esa negociación fue un éxito,
se crea justamente esta Autoridad Nacional Palestina, se dejan 5 años hacia adelante para terminar de negociar algunos detalles y se avanza en esto. En el 95, 1995, Oslo II profundiza los acuerdos y divide la tierra de Cisjordania en zona A, zona B y zona C, cosa que siguió hasta hace muy poquito tiempo y que fue muy significativo. La zona A era una zona exclusivamente palestina, ellos recuperan autonomía sobre varias ciudades que están bajo su propio poder. El gobierno israelí arma a la policía palestina y les permite a ellos tener el control sobre estas tierras. La zona B es zona de paso, zona de control de ambas fuerzas, y la zona C son las colonias judías que quedan, por supuesto, bajo gobierno, dominio y autonomía del ejército de Israel. En el 94, mientras tanto, se firma la paz con Jordania. Es una época en donde todo parece indicar que vamos hacia una paz en Medio Oriente. Noviembre del 95, asesinan a Yitzhak Rabin, Zichrono Libraja, un judío, Yigal Amir, extremista, nacionalista y religioso, asesina al primer ministro y con eso también en gran parte al proceso de paz. Shimon Peres lo reemplaza momentáneamente en las elecciones, pero lamentablemente pierde las elecciones, las gana Netanyahu y cada vez la paz se empieza a hacer más lejana. Después hay nuevos cambios de gobierno, asume Ehud Barak y en el año 2000 estuvo a punto de firmar la paz. Hubo un encuentro en Camp David con Clinton, con Arafat, está todo listo para firmar la paz, nadie entiende por qué. Barak ofreció el 98% de las tierras de Cisjordania, y lo que no daba lo compensaba con las tierras, le daba la parte de Jerusalén árabe para que sea su capital, y todo estaba dado para que se pueda hacer. ¿Qué lo frenó? ¿Qué lo impidió? El discurso de Arafat fue los famosos refugiados. Para entender qué son los refugiados tenemos que volver un poquito hacia atrás en la historia. Cuando en el 47-48 se empieza a preparar el Estado de Israel y el plan de partición, muchos palestinos abandonan sus tierras. Algunos asustados por Israel, otros motivados por los ejércitos árabes que les prometieron tirar a los judíos al mar y luego darles la tierra entera para ellos. Lo cierto es que hay unos 600, 700 mil palestinos que abandonan la tierra de Israel y que esperan regresar victoriosos. Al mismo tiempo hay 700.000 judíos que abandonan los países árabes expulsados por ellos y que deben ser absorbidos por Israel. Israel absorbe a estos judíos expulsados, les da vivienda, alimentación, los integra a la sociedad y hoy son parte íntegra de la sociedad israelí, y en cambio el mundo árabe deja a los refugiados como refugiados y son, de alguna manera, lo que les permite seguir reclamando en el mundo por gente que está en la pobreza y en situación de vulnerabilidad. Lo cierto es que ningún país árabe, con la riqueza petrolera que tiene, logró nunca o le interesó nunca incorporarlos, hacerlos ciudadanos, hacerlos parte de sus países o darles condiciones dignas de vida. Cosa que sí hizo el ejército israelí y el país Israel con los refugiados judíos expulsados por los países árabes. Esa es la razón por la que Arafat no quiere firmar, o por lo menos la que dice. Algunos creen que no firmó porque no sabía ser presidente de un país tranquilo, necesitaba ser líder que aparezca en los diarios y obtenga fondos del mundo pidiendo otra cosa. Cuando esta opción cae, en el 2001 está la famosa caminata de Ariel Sharon por la explanada y empieza la segunda intifada, nuevamente ataques con piedras y luego con terroristas. 2001-2002 es la época de mayor ataques terroristas en la tierra de Israel. Entre paréntesis, me tocó vivir esos 9 meses en Israel, en Jerusalén, y fue una época muy difícil, muy dura. Había atentados muy seguidos. También ahí es donde el ejército de Israel contesta, invade parte de la autoridad nacional palestina, de los territorios que están bajo su mandato, para erradicar a los terroristas, para terminar con esos ataques terroristas que estaban invadiendo. Allí también empieza a construirse el muro, o el cerco, mejor dicho, porque la mayoría del recorrido es cerco, solamente hay muro cuando hay contacto visual con población israelí, si no siempre es un cerco que rodea a Cisjordania, al de Gaza ya estaba hecho, y eso impidió que los terroristas sigan perpetrando atentados dentro de la tierra de Israel.
En el año 2004 muere Arafat, asume Abbas, que de por sí es más débil que él, y termina perdiendo el control total, porque después en Israel en el gobierno de Sharon, que ya estaba Sharon en el gobierno, decide desconectarse de la franja de Gaza, se retira unilateralmente Israel de Gaza sin acordar nada con ellos y le devuelve la franja, y ahí es donde Abbas, que tiene su sede de gobierno en Cisjordania, porque gobernaba sobre Cisjordania y sobre Gaza, termina finalmente perdiendo el control de Gaza a manos de Hamas, y hoy tenemos dos gobiernos distintos. Acá el de la Autoridad Nacional Palestina y acá el de Hamas, entre ellos enfrentados y peleados. En todo este tiempo, Israel siguió consolidando la construcción de estos asentamientos en esta zona. No encontró nunca un interlocutor con quien poder sentarse a hablar, firmar una paz y retirarse. Nunca encontró un interlocutor para hacer lo mismo en Siria, para negociar con qué territorio se quedaría y con qué territorio retornaría para hacer una paz con Siria. No tenemos un acuerdo de paz con Siria ni con Líbano, y tenemos hoy la terrible carga de un mundo que nos ve a nosotros como los responsables de oprimir a un pueblo debilitado, o incluso colonizadores de una tierra que, si alguno la quiere conocer, los invito a que lo haga. No tiene ninguna riqueza natural y no es una tierra que Israel desee colonizar por ese valor. Sí es cierto que mientras que el discurso israelí fue siempre que en cuanto haya un gobierno con el cual poder negociar una paz y firmarla, devolvería todos los territorios o los compensaría con otras tierras o con recursos económicos para llegar a un acuerdo justo y de paz, que Israel le deje una tierra que sea fácilmente defendible y con la que pueda vivir en paz. No encontró quien lo haga o quien firmarlo, pero también es cierto que al mismo tiempo nunca se detuvo en la expansión de vida judía en esta tierra, en estas tierras futuras del Estado palestino, y eso es algo que está pendiente, por supuesto, en nuestra mentalidad y en nuestra historia. Hoy en día tenemos fronteras más o menos en paz con Cisjordania y mucho más alteradas con la Franja de Gaza. En esta zona tenemos un acontecimiento que ocurrió hace pocos días, donde el gobierno de Hamas les prometió el 15 de mayo a su gente, a su población, que ingresara a la tierra de Israel y recuperara sus tierras, que se llaman los refugiados, no quieren volver. Israel advirtió que cualquier acercamiento a la cerca de seguridad, a la frontera, iba a ser repelido, y esto obviamente, lo saben por los diarios, terminó en un desastre con 60 personas aproximadamente muertas, muchas de ellas terroristas, pero también, o soldados terroristas, y muchos, también algunos de ellos civiles que estaban en esas manifestaciones. ¿Cómo sigue esto de acá en más? ¿Qué podemos esperar para los próximos años? Hoy tenemos a Siria con una situación vulnerable por su guerra interna, con pérdida de poder, y con Irán teniendo presencia en Siria, que es la frontera con Israel, que no puede Israel permitir que Irán se asiente en esta zona. Tenemos a un Líbano con agujero de poder, con la posibilidad de que Hezbollah opere aquí adentro libremente, y tenemos a Hamas muy armado y muy beligerante en la Franja de Gaza. Con quien mejor relación existe hoy es con la Autoridad Nacional Palestina, con la gente de Abbas. Sin embargo, ellos no tienen control sobre ninguna de las otras variables y tampoco se mostraron muy proclives a ningún acuerdo de paz. Israel tiene la condición de que en algún momento habrá dos estados, uno palestino y uno israelí, conviviendo uno al lado del otro y dejando de enfrentarse como lo hacen hasta hoy. Tiene algún proyecto para conectar estas dos zonas, ya sea por arriba o por abajo. Existen ideas, hay proyectos
muy interesantes. Hay una predisposición de Estados Unidos a compensar económicamente a todos los refugiados para que puedan tener una retribución por el lugar que perdieron en su momento. Pero Israel no puede imaginar otra solución. Israel hoy tiene 8 millones de habitantes, unos 6 millones y medio de judíos y 1.300.000 árabes, además de unos cristianos, 250.000 cristianos que viven también en el territorio con ciudadanía, pero si al millón y medio de árabes israelíes le sumaría la cantidad de habitantes que hay en Cisjordania y en Gaza, perdería la demografía, la mayoría. No es intención de Israel incorporar esta tierra, ni anexar, ni quedarse con esta tierra. La mejor opción para Israel es encontrar un acuerdo de paz, un socio confiable, y poner su energía en la vida, en la creatividad, en el desarrollo, en la economía, en el high-tech y en todas las cosas que Israel nos muestra que hace cuando lo dejan hacer. Hasta aquí un recorrido del conflicto, un repaso rápido por todas las diferentes situaciones que nos tocaron pasar en los últimos 70 años y un poquito una perspectiva de futuro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún pequeño comentario para hacer? Mientras ustedes ven si hacen alguna pregunta. Aquí hay un flyer que nos muestra próximos encuentros, si tienen ganas de seguir participando en esta propuesta de cursos online. Miércoles 6 de junio vamos a mantener horario a las 13 con una clase sobre tefilá, una guía para hacer tefilá, tiempo para uno, guía para hacer tefilá, es el miércoles 6 de junio. Y el otra propuesta va a ser cambiando horario, a ver si tenemos gente interesada en un horario distinto, a las 6 de la tarde, con 2 encuentros, jueves 14 y jueves 21. El tema es Shabbat, día para pausar. La idea es que sean como guías de entendimiento y observancia, del por qué y el cómo, la ayuda necesaria para que la actividad, el rezo sea una parte de nuestra vida y para que el Shabbat pueda tener más espacio. Bien, eso es lo próximo que viene, los próximos cursos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Se pudo escuchar bien? ¿Se pudo leer bien los mapas? ¿Estuvo bien la propuesta o quieren proponer un cambio, una modificación? Sonia dice que sí, que estuvo bien, que se escuchó. Me alegro. ¿Alguien más tuvo? Ah, Fer me va a pasar feedback por mail. Ok, espero el mail entonces. Marcela dice que todo bien, que no vio el mouse. Bueno, puede ser que tengamos que saber que eso no funciona y yo tengo que marcarlo tengo con el lápiz para escribir desde que el mouse se podía ver. Para el próximo usar el lápiz que marca. ¿Algún comentario más? Ah, Marta decía que por ahí se perdía la voz. ¿Alguien más le pasó lo mismo? Buenísimo. Bueno, parece que algunas escucharon bien y otras tuvieron algunas fugas de sonido. Habrá que ver cómo es la conexión de internet que cada uno tiene también, ¿no? A ver si es algo generalizado o de algunos, pero tiene que ver con su conexión a internet. Bueno, iremos revisando todo para pulirlo. ¿Os habéis hecho alguna pregunta? No la vi. A ver. ¿Qué esperanza rápida de integrar muchos árabes? No entiendo la pregunta. A ver si Rosalía se puede ampliar. Está conectada Rosalía. Termina de ampliar.
Bueno, si no, cuando la vea a Rosalía me la hará personalmente, porque nos vemos de vez en cuando, así que tengo la posibilidad de contestarle. Gracias a todos. A ver, está. Hay muchos palestinos que quieren integrarse desde el trabajo con dignidad. De hecho, lo hacen. Los palestinos que mejor nivel de vida tienen son los que trabajan y ingresan a Israel. Por supuesto que en los últimos años, con la penetración de terroristas y con los atentados, el ingreso a Israel ha sido cada vez más complicado, cada vez más difícil, hay pocos puntos de paso con mucho control y eso hace que quien tenga que pasar a trabajar deba levantarse mucho más temprano y perder mucho tiempo en el paso. Lo cierto es que esto no fue un capricho de Israel, al contrario, a Israel le costó mucho dinero implementarlo porque su economía estaba sostenida en gran parte en esta mano de obra y tuvo que reemplazarla con opciones que fueron mucho más difíciles desde lo social y desde lo económico, pero no le quedó alternativa por la cantidad de atentados y de muertes que provocó en la tierra de Israel. Cuando eso cambia, cuando eso baja y cuando los palestinos conviven mejor con Israel, Israel es una fuente de trabajo una fuente de trabajo digna para el mundo musulmán, para el mundo palestino, para el mundo beduino. Israel es una economía en crecimiento y tiene muchas posibilidades que ofrece en su territorio, ni que hablar de que también ofrece la posibilidad de atenderse en sus hospitales y la posibilidad de educarse en sus escuelas a quienes sean ciudadanos de Israel, sin límite y sin distinción, no importa la región que tenga, todos disfrutan del progreso económico que tiene la tierra de Israel. Bueno, les dejo un cariño y un saludo muy grande, los espero pronto aquí por Lambert en algunas actividades que hacemos o en el próximo curso online. Que tengan buen día